Dios nos ha estado exhortando a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, hermanos. Hemos pedido perdón al Señor porque habíamos bajado mucho en nuestra devoción al Señor, ¿verdad? Y digo hemos o habíamos como iglesia, como pueblo. Tenemos nosotros que dignificar, hermano. Dice, andad como es digno de la profesión que nosotros fuimos llamados. Porque nosotros tenemos un alto llamado a ser sal y ser luz. Y no puede tomarse la luz, encender el candelero y taparlo con un cubo, dice, sino es para que esté en el lugar más alto de la casa y alumbre a todos. Necesitamos dignificar. ¿Cuál es la palabra? El concepto dignificar, hacer digno del llamado, porque el que nos llamó es que digno. Digno eres, Señor. Y como nosotros somos llamados por Él, nosotros tenemos que dignificar ese llamado. Tenemos que portarnos a la altura, hermano. ¿Quién dignifica la profesión? ¿La gente o nosotros? Nosotros. ¿Cuál es nuestra profesión? No estoy hablando de tu profesión secular, sino la profesión a la cual fuimos llamados a este camino. Y el Señor nos llamó, hermano, y nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y debemos estar a la altura de ese llamado. Hemos estado ayunando, orando, pidiéndole perdón al Señor porque habíamos bajado, hermano. Y cuando digo habíamos, pues usted es miembro de este cuerpo, y cuando reímos todos, pues todos reímos, estamos contentos, y cuando lloramos, todos lloramos, y somos miembros, aunque seamos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Entonces vamos a continuar con reverencia a la palabra. Hace 8 días tuvimos una clase que titulamos, ¿quién se acuerda? Ahí está un predicador del siglo pasado. No, Sol a Sol fue el domingo. Esta es una clase que tenemos pendiente los miércoles. Recuerde que los miércoles tratamos de hablar de doctrina, miércoles de doctrina, y los domingos culto general. Es necesaria la doctrina. Sí, es necesaria la doctrina, hermano. En muchas iglesias no comparten esta idea de la doctrina. Mucha gente no le gusta la doctrina, pero la doctrina es necesaria, hermano, ¿sí? Y ya ve que luego hay pensamientos muy románticos, como que el cristianismo no es una religión, es una relación. Mentira, hermano. El cristianismo es una religión, ¿sí se oye? Y tiene un cuerpo de fe. A eso es la doctrina. ¿En qué creemos? Dice en Judas que tenemos que saber dar razón de nuestra fe. O sea, nuestra fe no es así. O sea, hay una sustancia de fe, eso que hace que creyéramos en el Señor, Efesios 2:8. Eso es algo sobrenatural. Pero está la fe como cuerpo de doctrina, de enseñanza. Nosotros creemos que el Padre, que Dios, ¿qué es lo que dice Génesis 1:1? A ver, los discípulos. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es doctrina, ¿sí? Y es religión. Así que si hay pensamientos, le digo, muy románticos, pero muy lejos de la realidad, de la verdad bíblica. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es algo romántico, pero no es bíblico, no es doctrinal. No, el Señor aborrece el pecado y aborrece al pecador, y si el pecador no se arrepiente, el día que muera va a quedar eternamente separado de Dios. Así que entre tanto tenemos vida, podemos arrepentirnos. ¿Sí se oye? Es como aquellos que dicen, no, Señor, no me des, ponme donde hay. Es algo, pues se escucha así, pero realmente, ¿qué sucede con esos dichos, verdad? Señor, dice, envíame, no, dice, yo voy y bendíceme, algo así. Entonces, recuerde que Él es el Señor y tenemos que tener y entrar con reverencia delante de Él. Porque no es de decirle, Señor, no me des, ponme donde hay, de lo demás yo me encargo. No, Él es el dueño. Nosotros a donde Él nos envíe tenemos que pedirle gracia para poder sacar adelante la comisión. Entonces el título de nuestro estudio de doctrina, miércoles de doctrina, es ¿por don
o por obligación. Hemos orado y estamos confiados que el Señor va a seguir mostrando su misericordia y hablándonos en esta hora. Y les felicito porque pudimos comenzar a las 6 y ya había, o sea que sí podemos, ¿verdad? Mira que está a tu lado, sí se puede. Nada más hay que disponerse. ¿De qué hemos estado hablando? De dignificar nuestra profesión. Andad como es digno, dice. Nosotros somos cristianos, hermano. Tenemos que cuidar nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro andar, nuestro hablar, o sea, no ser causa de vituperio. Amén. Cuidar que no haya palabras deshonestas en nuestra boca y todo lo que conlleva a dignificar el cristianismo. Amén. Tenemos que ser buenos hijos, portarnos como buenos hijos de Dios. Muy bien. ¿Por don o por obligación? ¿De qué se acuerda del miércoles pasado? Hablamos del nacimiento de la iglesia. Ahora se va a acordar. Hablamos de el llamamiento. Pidieron ayuda a los apóstoles. Le dijeron a la multitud de los discípulos que ya ellos no iban a poder supervisar el reparto de los alimentos en Jerusalén. Recuerde que nace la iglesia en el primer siglo, contando a partir de Cristo, y el domingo 9 de la mañana fue el derramamiento del Espíritu Santo, y nace la iglesia y multitudes se convierten al Señor. ¿Cuántos les dan gracias? Porque es el nacimiento de nuestra iglesia, hermano. Esa es nuestra iglesia. De ahí nosotros somos frutos también. Entonces el Señor les había dado una instrucción que permanecieran esperando la promesa del Padre, que les había dicho que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos. Nace la iglesia, toda la ciudad queda impactada por el derramamiento del Espíritu Santo, las conversiones, pero empezaron a haber problemas en la distribución diaria de los alimentos, porque recuerde que no todos eran nativos de Jerusalén, sino que venían de varias partes de la región con otros dialectos, otras monedas, otras costumbres, pero todos eran judíos. Y se quejaron los griegos de que sus viudas no eran atendidas en la distribución diaria, y los apóstoles, recuerde que estos griegos eran de cultura, pero eran de raza hebrea. Entonces los apóstoles dijeron: escojan 7 hombres de buen testimonio, y entre estos 7 hombres, ¿a quiénes escogieron, hermano? En primer lugar dice 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Hablamos ese día de que hay gente que parece estar llena del Espíritu Santo, pero no tiene buen testimonio. Si no tiene buen testimonio, no está lleno del Espíritu Santo. Usted complétele de qué espíritu están llenos. Y escogieron a Esteban, a Nicanor, Parmenas, y nuestro personaje que estamos estudiando es Felipe. Y Felipe dice que cuando el Señor les dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para que ellos salieran, porque la iglesia estaba de fiesta en Jerusalén, todos hermanos, había un gran regocijo. Imagínense el nacimiento de esta obra grandísima de Dios que impactó el mundo entero, hermano. Y Dios tuvo que hacer que ellos salieran. ¿Cuántos se recuerdan que vimos en Hechos capítulo 7 que lapidan a Esteban, hermano? Y que Saulo de Tarso consiente en la lapidación de Esteban, y él mismo desata una gran persecución sobre la iglesia. Hechos capítulo 8 vimos, y que los discípulos en su huida iban predicando el evangelio, porque la voluntad de Dios se ha de cumplir. Dios le dijo, Jesús les dijo que le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la persecución, lo que vemos como algo contrario, como algo malo, en el plan de Dios es ir ¿qué? Extendiendo el evangelio. Entonces, en esa persecución de la iglesia, un grupo, porque dice que donde iban huyendo, iban predicando.
Porque imagínense que le preguntaban en las ciudades, aldeas, pueblos, ¿y ustedes por qué huyen? Y ellos decían, es por causa de nuestra fe, porque no creemos en el César, porque los soldados pasaban con la imagen del César, con incienso, y si usted estaba allí, pasaban y decía, da gloria al César. Y ellos decían, no, la gloria solo es a Jehová. Y entonces los apresaban por sedición, por rebelión, y eran llevados al circo, al Coliseo romano. Entonces ellos iban huyendo y la narrativa nos lleva a que Felipe llegó a Samaria. Pero también vimos en el Evangelio de Marcos 16 esto, y nos sirvió de partida, que es la gran comisión. Nuestro Dios nos da órdenes y la orden del Señor es id y hacer discípulos por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así lo dice Marcos 16 y Mateo 28 dice id y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces es la orden del Señor. Hemos visto en el Sermón del Monte en Mateo cómo Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? El Señor nos ha dado la orden. ¿Por qué tenemos que evangelizar, hermano? Porque es orden. Y si Él es el Kyrios, en griego es Señor, es el dueño. Nosotros somos siervos, esclavos de Él. Entendamos algo y pongámonos de acuerdo. Éramos esclavos del diablo y Él vino y nos rescató. Él pagó, Él nos redimió, Él nos rescató, no con oro, plata o piedras preciosas, sino con su sangre. Él pagó por la muerte, es el salario. Y en lugar de nosotros, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos arrebató de las tinieblas a su luz admirable y nos ha hecho hijos del Padre. Eso es importante. Nosotros en nuestra relación con Dios es de Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos estado hablando del significado de santificado sea tu nombre. Es apartado, es Dios en primer lugar. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién debe ser Dios en tu vida? Prioridad debe ser Él primero, hermano. Por eso vimos el domingo próximo pasado que el Señor Jesús soportaba días arduos de trabajo, pero ¿cuál era la clave que nos mostró la Escritura en Marcos capítulo 1? Hemos estado arrancando de Marcos, las semanas anteriores estuvimos arrancando de 1 Corintios 15, no se distraiga, y ahora estamos arrancando del Evangelio de Marcos. El domingo pasado hablamos de un día en la vida de Jesús, ¿se acuerda? Fue a la sinagoga el sábado por la mañana y ante la presencia de Jesús los demonios se manifestaron. De allí fueron a casa de Pedro, todo esto en Capernaum, y la suegra de Pedro estaba enferma y ellos, dice Pedro, Simón, le hablaron a Jesús de que su suegra estaba enferma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los enfermos? Aprovechando, hablarle a Jesús de ellos, decirle, Señor, fulano, mengano está enfermo, como Marta y María que le mandan a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo, o sea, de Lázaro. Nosotros tenemos que hablarle a Jesús. ¿Cuántos oyen eso? Nosotros tenemos que hablarle a Jesús de los enfermos. Tenemos que interceder, porque recuerde que el cristianismo es ser pequeños Cristos. Recuerde que nosotros, nuestra labor es ser como Cristo. Dice que en Antioquía vino un gran avivamiento y Bernabé, al ver que era mucha la obra, dice que fue a buscar a Saulo. No le nombra a Pablo, le nombra a Saulo. Y ya cuando regresa con Saulo, dice que estuvieron allí enseñando por un año a muchos creyentes, y después de un año a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero no era algo así como meritorio, sino que era un adjetivo calificativo peyorativo. Era decir, ay, sí tú cristiano, no, ay, sí tú como Cristo. Pues sí, hermano, el nombre cristiano significa pequeños Cristos. Y nosotros tenemos que estudiar la Biblia con el propósito de encontrar a Jesús.
y ser como Jesús. Primera de Corintios 11:1 dice el apóstol Pablo, imítenme a mí. Y uno pudiera decir, wow, qué arrogante Pablo. No, dice así como yo imito a Cristo. Y se llama la imitación de Cristo. Nosotros como cristianos debemos ver desde Génesis, Apocalipsis y buscar ¿a quién? Al sujeto de la Escritura. Todas las promesas se cumplen en Jesús. Eso es maravilloso. Y nosotros debemos buscar a Cristo porque Cristo vino a revelar al Padre. ¿Y qué es lo que nosotros en la caída del hombre perdió? Perdió la imagen de Dios en nosotros, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese cónclave divino dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre entonces podía tener comunión con Dios, podía hablar con Dios, pero cuando desobedece cae de la gracia de Dios y pierde ¿qué? La imagen. Ya después nace, después del primer homicidio por el pecado, que Caín mata a Abel, dice Eva cuando le nace Set, dice Dios se apiadó de mi dolor, y por eso Set significa sustituto. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Set nace a la imagen y semejanza de Adán, no nace a imagen y semejanza de Dios. Ya nace con el primer caído, técnicamente hablando, y con Adán todos caímos y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios, hermano. No podíamos, pero Cristo vino ¿para qué? Por un hombre entró la muerte a la humanidad, pero por otro hombre entró ¿qué? Aleluya. Por eso es que decimos que Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y nosotros tenemos que dignificar la profesión de nuestra fe. Aleluya. Hermano, no se avergüence del evangelio y crea que ser cristiano es de honor. No es decir, oh, ese fracasado, ya lo único que tiene se fue a refugiar a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es gente que nos humillamos y reconocimos que solo no podíamos y nos sentimos dichosos porque Él no tuvo en cuenta lo que fuimos enemigos de Él y nos ha constituido como sus hijos. A su nombre sea la gloria. Entonces, Él manda que ese evento, eso que sucedió, es una buena noticia, que Cristo llegó y llegó el reino de Dios, el reino de los cielos, y Él nos manda a predicar a la iglesia naciente y a toda la iglesia en general. Entonces comienza el evangelio, comienza la persecución y nos encontramos con Felipe en Samaria. Felipe en Samaria dice que, les dije que íbamos a ver esto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en el verso 16 dice, escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Así dice. No, dice, el que creyere y fuere bautizado. Muchos piensan, dice, es que si no te bautizas, como dice aquí, no eres salvo. No, si usted se da cuenta, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ya no nombre el bautizo, será condenado. Porque la salvación no es por obras. Estamos en Marcos capítulo 16, verso 15, 16 y 17. Eso hablamos en las primeras clases. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, ¿los demonios existen? Sí. ¿Y nosotros andamos buscando demonios o almas? Almas. Pero si en ese caminar y predicar el evangelio se manifiestan los demonios, tenemos la autoridad del nombre de Jesús para echarlos fuera y deshacer toda obra del diablo. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Decíamos ese día en esa enseñanza que está una corriente que dice que estas señales, prodigios y milagros son para los apóstoles, y otros que dicen que esas ya cesaron. Pero ¿qué es lo que vemos a la luz de la doctrina? Que Felipe, Esteban no eran apóstoles. Ellos salieron de las multitudes, fueron escogidos, y después de ser de la multitud, él pasó a ser ¿qué? Él era creyente, luego
iba siendo perfeccionado, pasó a ser discípulo, luego pasó a ser diácono y luego evangelista. Es uno de los primeros ministerios que claramente se nombran en la historia de la iglesia cristiana, en el libro de Hechos. Recuerde que Hechos es un libro histórico donde narra todo el nacimiento de la iglesia y el crecimiento. Si nosotros solo brincáramos de los evangelios al libro de Romanos, pues no íbamos a saber quién era Pablo, de dónde salió Pablo. Pero en el libro de Hechos nos narra todo esto, hermano, de los apóstoles, de Pablo, sobre todo de la conversión de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando llegamos como creyentes, amén. Y luego Dios fue perfeccionándonos, como dice en Lucas 6 en adelante, que el discípulo, bástele al discípulo ser como su maestro, dice, y todo discípulo será perfeccionado para ser como su maestro. Nosotros estamos siendo perfeccionados, hermano. Si usted marcara círculos concéntricos, empezaríamos primero del mundo. Dios nos llamó ¿de dónde? Del mundo, y pasamos a ser creyentes, y después de un tiempo que Él estuvo trabajando en nosotros, pasamos a ser discípulos. Recuerde, creyente es aquel que sube y baja, que hoy sí, mañana no, y lucha por entregar su vida. Y muchos pasamos ese tiempo, hermano. Y aquel que diga que no, pues ya se le olvidó, pero todos pasamos eso, el valle de la decisión le llamo yo. Y de allí empezamos a ser discípulos y a aclarársenos muchas cosas, y de ahí empezamos a comprometernos, y vemos que después Felipe, por su testimonio, fue escogido en Hechos 6 para ser diácono. Y ya después de esto, él se manifiesta el ministerio de evangelista en la vida de Felipe. Por eso en la primera lección no se entendía decir, ¿por qué le puso el título de por don o por obligación? Porque el evangelista es el que predica y gana las almas de una manera sobrenatural. Es cuando tienen el don, lo vamos a ir viendo. Pero tengamos el don o no lo tengamos, tenemos la obligación, aleluya, de predicar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitado, y todo aquel que cree en esto, aunque muera, vivirá. Amén. Entonces vamos avanzando. ¿Y qué es lo que vimos en Hechos capítulo 8 en adelante? Que la gente estaba admirada, atónita, porque Felipe, al ver a Felipe, dice las cosas que Felipe hacía, nos habla en Hechos 8:4, dice que después de que matan y entierran a Esteban era uno de los 7 diáconos, ¿sí? Métase en el estudio, hermano, no se duerma. Y dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria a Dios. ¿A quién tenemos que predicar, hermano? Y hace 8 días lo repetí y lo vuelvo a repetir porque esto es básico. Nosotros somos cristianos y tenemos que fundamentarnos en la doctrina de Cristo. A la iglesia que usted vaya, si no se predica a Cristo, usted salga de ese lugar. Si es filosofía, psicología, fábulas, historias de sensaciones románticas, de emoción, eso no le va a edificar a usted. Usted necesita a Cristo, necesita oír a Cristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le dice a los corintios: cuando yo fui a predicarles el evangelio, renuncié a todas las ciencias y me dediqué a predicarles a Cristo y a este crucificado. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire, era un ex creyente de la multitud. Luego pasó a ser discípulo, luego pasó a ser diácono, y ahora vemos la transición en la vida de Felipe, hermano. Y Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo en Felipe lo puede y lo quiere y lo puede hacer en las vidas de
Nosotros. Nadie diga, es que yo no puedo, es que yo creo que yo no sirvo. No, sí podemos. Dice pues, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Imagínense qué espectáculo tan maravilloso de la manifestación del poder de Dios. Y el resultado, dice el versículo 8, Hechos 8:8, así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. ¿Y qué es lo demás que nos llamó la atención? Que un evangelista que tiene el don, porque aquí vamos a ver a uno de los primeros que se nombra como evangelista, y es Felipe, el otrora diácono, y ahora él no era apóstol, y él estaba haciendo ¿qué? Señales de apóstol, ¿sí? Dice el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué es lo que vimos? Entonces él se levantó y fue. Y decimos en una clase anterior, levántate y predica, levántate para predicar y no para huir. Pusimos el ejemplo de Jonás, que se levantó para huir. Pusimos la parábola que el Señor cuenta en Mateo 21:28 de los dos hijos que llegó y le dijo, ve a trabajar en mi viña, y uno le dijo, no voy, pero luego arrepentido fue. Y el segundo que dijo, sí voy, pero luego no fue. Y muchos de ahí nos identificamos con ellos. Cuando Cristo llega a mi vida, yo le dije, no, yo no voy, yo no quiero. Y así ha estado el Señor porfiando y luchando conmigo. Yo no soy un dechado de obediencia, hermano. Yo no puedo decir como Felipe, qué tremendo, porque fue un hombre de la multitud que nació allí en Jerusalén. Su testimonio era bueno y lo escogieron para servidor de la iglesia. Él servía, ellos supervisaban que los alimentos se repartieran, pero vemos que es un hombre ¿qué? Obediente, dócil. Yo ahí no puedo hablar de mí, hermanos, porque yo he sido rebelde. Ojo, no dije fui, dije soy. Silencio en la sala. Dios batalla conmigo, hermano, y en su misericordia no me ha pagado conforme a mi necedad. Yo fui necio, hermano. No me entregué así de que ya, y estaba yo necesitado al borde de la tumba. Y todavía cuestionaba yo con Dios. Permíteme decirte algo. Me llama el Señor y yo dije, ok, ya, me sanó, me quitó la adicción y todo, pero ¿sabe qué? Estaba yo dialogando con Él. Le digo, Señor, pero ¿a poco una cervecita es pecado? Señor, pero una canita al aire, ¿a poco? No sabía. El Señor tiene paciencia, hermano, y sentido del humor, pues es que burro es este hombre. Me lo saco de la tumba y todavía está cuestionando como si tuviera derecho. Usted no tiene ningún derecho, hermano. Es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme todos los días. Y después de ahí, hermano, el que es que no quería yo así. Una de las cosas que cuestionaba, yo le digo, Señor, me gusta el culto el domingo a las 12 del día. Íbamos a la iglesia a las 11, la iglesia cristiana bautista. Le digo, pero no estoy de acuerdo, a las 12 juega el Cruz Azul, domingo. Eso no está correcto. ¿Sí? Imagínense. Cuando uno llega, habla como niño, piensa como niño, pero cuando ya fui hombre, algunos dicen, dejé lo que era de niño, y otros dicen, no, todavía sigo batallando Dios conmigo. Entonces, vemos el crecimiento de Felipe. ¿Cuántos dicen, wow, Felipe le decía al Señor que voy, Señor, e iba? Estaba en lo más hermoso en Jerusalén, había avivamiento, y luego en Samaria, y vimos la clase del miércoles que en Samaria había gran regocijo, dice había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. ¿Por qué? Porque Felipe se manifestó con liberaciones, con sanidad, con la presencia del Espíritu Santo. Él era el hombre allí en Samaria. Y llega el Espíritu, dice un ángel del Señor, verso 26, habló a Felipe diciendo, levántate, deja Samaria y te vas a ir a un camino desierto. ¿Y a poco ven ustedes que Felipe cuestionó con Dios esa dirección? No, él dejó el regocijo en Samaria y se fue a ese camino desierto.
Ni siquiera era una ciudad, era un camino que bajaba de Jerusalén a la región de Gaza, y ahí ve a un carromato que va un etíope, un eunuco, un funcionario de hacienda de la reina de Candace, un etíope, y que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y mire que se le acerca a Felipe y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué le dijo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe, dice, que le explicara de quién hablaba el profeta, si de él mismo o de algún otro, porque el pasaje que estaba leyendo dice: es como cordero mudo, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Es Jesús. Y tomando ese pasaje, mire, Felipe, hermano, no solo era lleno del Espíritu Santo, sino lleno de toda la ciencia y el conocimiento de la palabra de Dios. Para ser evangelista, para predicar, la palabra tiene que estar. Usted vio que Felipe dijo: permíteme, voy a buscar en mi teléfono inteligente cuál es el pasaje, voy a abrir San Google. No, la palabra moraba en abundancia en la mente de Felipe. Nosotros tenemos que aprendernos la Biblia de memoria. Escrito está, decirle al diablo en cualquier situación. No decir: espérame, voy por mi Biblia. ¿A dónde? Permíteme, voy a abrir mi teléfono. No, reprender al diablo, hermano, los pensamientos contrarios que lleguen. Pero así dice el Señor. Y vemos que Felipe le predica desde el profeta Isaías 800 años antes de Cristo hasta el bautismo de Juan, que era ir y predicar el evangelio, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le predicó al grado que cuando el etíope ve un cuerpo de agua, dice, mandó parar el carromato y le dice a Felipe: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le respondió Felipe? Si crees, bien puedes. Dice: creo. Y descendieron, se bautiza. Y ya el eunuco ya no ve más a Felipe, porque Felipe es arrebatado, hermano. Wow. Y así lo dice. Y el etíope ya no lo vio más, hasta que se volvió a oír de Felipe en Azoto. Allí se vuelve a escuchar de él. Y aquí retomamos donde nos quedamos el miércoles pasado, pero siempre tengo que estar repitiendo. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta repetición, hermano? ¿Cuántos nos volvimos a conectar? Entonces Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eso cómo llegó él a la conclusión? Porque Felipe le predicó el evangelio. ¿Desde dónde lo tomó Felipe? Desde el profeta Isaías, hermano, se lo trajo hasta el sacrificio y la gran comisión. Hermano, para ser evangelista hay que saber la doctrina. Para ser evangelista, para dar las buenas nuevas, hay que estar bien instruido, porque alguien que no está instruido, consciente o inconscientemente, destruye a lo que tiene que cosechar. Nosotros tenemos que saber dar razón de nuestra fe, saber en qué hemos creído, por qué somos salvos por gracia, Efesios 2:8, y no por obras. Nosotros debemos de saber que la salvación es de Jehová, que la salvación no se pierde. Y hay muchos que entonces dicen: sí, dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú puedes pecar y la sangre de Cristo te lava y Dios te perdona, porque Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Eso es mentira, es una torcedura de la doctrina. No, nosotros fuimos salvos por gracia y vivimos por gracia, pero cuidamos ese sacrificio, esa salvación tan grande con temor y temblor, hermano. Puse el ejemplo en clases pasadas, como esa niña menor de edad que llega embarazada y los papás tenían dos: una echarla u otra retenerla. La perdonaron, llegó, tuvo su bebé. Ellos lo criaron, lo adoptaron y la niña regresa a la escuela. Tenía dos opciones: decir que mis padres me aman, me perdonan, pues les voy a dar otro nieto porque les gustan los nietos. O decir que ¿cómo voy a volver a darles un golpe tan grande? Y ella se cuida. ¿Por qué? Por amor. ¿Cómo vamos nosotros a despreciar una salvación tan grande
que Él bajó a la cruz del Calvario. Él sufrió, Él murió, Él gritó allí en el Calvario, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí el Padre abandonó a Cristo, volteó su rostro y la oscuridad cayó sobre Él. Él sufrió el infierno porque el infierno es la ausencia total de Dios. Él allí sufrió, hermano. Él no se quejó con el látigo. Él no se quejó con toda la bajeza que le hicieron, el desprecio, el escarnio. Él gritó cuando el Padre volteó su rostro, cuando el Padre lo abandonó. Hermanos, ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande que pagó nuestro Señor Jesucristo? Aquel que no lo entiende, pues tiene problemas serios de su espíritu, de su conciencia. Entonces dice que mandó parar el carro, el eunuco, un hombre de autoridad, hermano. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en él? Porque un hombre de autoridad le rogó a Felipe que le enseñara. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades y fue anunciando hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Luego, más adelante, en un viaje misionero, volvemos a encontrar a Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿De qué estamos hablando? De que sea por don o por obligación tenemos que predicar la palabra. Porque muchos dicen, es que yo no tengo el don para hacer evangelismo. Hay gente que tiene el don y nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, yo no tengo el don de evangelista, hermano. Yo no soy evangelista. Yo, por la misericordia de Dios, me considero pastor maestro, ¿sí? Predicador. Pero no soy apóstol, ni sé cómo es eso de apóstol, no soy profeta, conforme al ministerio quíntuple de Efesios 4, no soy evangelista, ¿sí? A veces soy evangelista, ¿verdad? Ya hasta me paso, pero aquí estamos viendo que el llamado, la orden a predicar el evangelio no es solo a los que tienen el don, sino es para quién, para todos. Hermano, tenemos que predicar el evangelio. Con don o sin don es obligación. ¿Sí se está oyendo? Ok, entonces vemos aquí que volvemos a encontrar a Felipe años más adelante. Ya hasta lo encontramos, creo yo, ya casado. Dice en Hechos capítulo 21, vaya ahí para que usted también vea el contexto. ¿Qué estaba aquí sucediendo? ¿Sí? Es cuando le advierten a Pablo que no vaya a Jerusalén porque allí lo van a matar. Ellos habían tenido dificultades. Y dice, vamos a tomarlo desde el verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Verso 5, Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos, dice Lucas, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Dónde es que fue a parar Felipe? En Cesarea, lo leímos en Hechos capítulo 8. Pero de un capítulo a otro capítulo en la Biblia pasan muchos años, hermano, porque se infiere que él comienza su testimonio, su trabajo ministerial soltero. Pero mire aquí, ya lo encontramos, obviamente se nos explica, pues ya casado, ¿no? Porque tiene 4 hijas, perdón. Estaba rico
Felipe tenía pura mujer, no se nombran hombres. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. Y mire Lucas, para que no se preste a confusión, dice el que era uno de los 7. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, hijas de buen testimonio. O sea que Felipe, era un hombre de buen testimonio cuando lo llaman, y él, pasados los años, seguía siendo un hombre ¿de qué? De buen testimonio. Y cada árbol da fruto según su género, hermano. Cada árbol da fruto según su género. Y Felipe tenía un don de evangelista, de predicador, de enseñar. Y él, ¿cómo vemos que eran sus hijas? 4 solteras, dice la palabra doncellas, señoritas. ¿Y ellas qué hacían? Peleaban con Felipe para que las dejara ir a la fiesta, a la plaza allí en Cesarea. No, ellas también, al igual que el padre, predicaban. ¿Cuántos se alegran, hermano? Porque el Señor lo dijo, es una ley desde Génesis. Cada árbol dé fruto según su género. El árbol malo no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Nosotros tenemos que dar fruto y presentarle a Dios nuestros hijos. Pero eso es fácil, eso es gratis. No, se ve que Felipe era un hombre de buen testimonio que dignificaba el ministerio, porque se tiene que dignificar. Dice en Pedro, andad, dice, dignos del llamamiento. Hermanos, el cristianismo no es para que nosotros lo traigamos como arrastrando a la cobija. No, nosotros tenemos que dignificar la profesión de nuestra fe, que la gente cuando vea diga, wow, esos son sal y son luz, y no seamos causa de vituperio, sino que nos vean puntuales en todo, en nuestros compromisos, en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro sentar, en nuestro levantar, en nuestro caminar, en nuestras vidas, que seamos ejemplo, no nos acostumbremos a la mediocridad. Porque la gente no nos va a hacer dignos. Nosotros tenemos que dignificar el ministerio. Y nosotros, todos nosotros, hermano, somos ministros de reconciliación. 2 de Corintios 5:18 en adelante. Somos ministros de reconciliación. Somos embajadores rogándole a las personas, reconcíliense con Dios. Ese llamado nos lo dio Dios a todos los creyentes, que prediquemos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que dignificar. Y vemos aquí que si alguien decía, oye, ¿dónde vive Felipe, el evangelista? Aquí en Cesarea. Y le dijeron, mira, vive allá. ¿Y qué tal de testimonio? Pudo preguntar Pablo, Lucas. Dice, no, ese hombre sigue teniendo buen testimonio. Tiene una familia ejemplar. Dignifican el llamado, dignifican el cristianismo. 4 doncellas, 4 señoritas, y ellas ¿qué hacen? Profetizan la palabra. Porque recuerde que el canon no estaba escrito en su totalidad, era oral. Y muchas cosas que luego fueron escritas, primero fueron oral, no había escritura, y ellas profetizaban. Imagínense esa casa de Felipe. Wow, ¿cuántos imaginan esa casa? Ahí no había pleitos de que, oye, es que déjame ir al antro, papá, déjame tatuarme, déjame esto, déjame el otro. No, ahí era que así dice el Señor. Eso era una casa, era un fuego allí evangelístico. El Padre tenía el don y no lo había menospreciado, no lo había desgastado en vano. Y esos son ejemplos que debemos de buscar, hermano. Y ahí está. Sí, él tenía el don, pero nosotros tenemos la obligación. Sigue diciendo entonces, y Lucas dice que era uno de los 7. Posamos con él. Felipe, verso 8, 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok. Vamos entonces al don. ¿Cuál es el don? Porque hay gente que dice, es que yo no predico porque yo no tengo el don, no estoy preparado, pastor, ni lo estarás, porque esta es una obra divina.
Tienes que pedirle a Dios: Señor, llena mi boca, voy a compartir, pero no sé ni qué decir, no le encuentro pie y cabeza. Te falta dedicación, porque no nada más es la emoción, hay que tener conocimiento para predicar el evangelio, saber. Por eso hemos estado repitiendo 1 Corintios 15, el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo es el evangelio. Cristo es la buena noticia. Cristo salva, Cristo liberta. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el redentor, Él es el salvador, Él es el que transforma nuestras vidas, Él es el que le da propósito y razón de vivir a nuestras vidas, hermanos. Y debemos de vivir de una manera que Dios se agrade, unas vidas dignas. Andad como es digno del llamamiento. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire, está el don del Espíritu Santo y aquí dice el don de Cristo. Ojo, ¿qué es un don? Un regalo. Dice que fuimos salvos por fe. Pero esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, aquí está hablando de la resurrección, que descendió a las profundidades y que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, el sujeto aquí viene siendo el mismo, el Señor Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que ellos fueran con un ministerio famoso, fueran ricos y famosos. No, están puestos para el servicio de los santos, de la iglesia. Todo ministerio que tenga el don, ya sea de pastor, ya sea de maestro, usted se va a dar cuenta que pastor y maestro los nombra juntos como un solo ministerio. El pastor tiene que ser maestro sí o sí. Está apóstol, que son los que son enviados para ir abriendo obra y plantando iglesias, ¿sí? Dios me permitió hacer obra de apóstol allá en Cozoleacá, que hace como 5 o 6 años fuimos para allá, estuvimos predicando, con mi esposa hacíamos tortas, llevábamos ropita y dábamos ahí en la colmena, porque ahí Dios nos puso. ¿Te acuerdas, Pepe, que fuimos, que allá Dios le dio una casita a nuestro hermano Pepe? Y me dice, Pepe, vamos, pastor, para que vea la casa. Y vi esa cerrada, esa colonia, dije yo, aquí necesitan el evangelio. Y empezamos, y mucha necesidad, hermano. Y gracias a Dios empezó. Y ya que hicimos, ya sembramos allá, ya se está trabajando. Esa es obra apostólica. Pero hice la obra apostólica, pero no soy apóstol. ¿Sí se oye? Yo no soy apóstol, ni sé cómo se hace eso. No sé mandar, hermano, a veces se me complica. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quién eran los profetas? Los que hablaban de parte de Dios. Recuerde que no estaba la Biblia escrita. Entonces los profetas, los primeros profetas eran oráculos del Señor, hablaban la palabra y se confirmaba que era Dios, ¿verdad? Ahora nosotros profetizamos, ¿cómo? Predicamos la palabra. 1 Corintios 13, 14, predicamos la palabra, pero hágase todo para edificación. Entonces, ya vimos esto tan hermoso, la obediencia de Felipe. Y Felipe tenía el don. Felipe es uno de los primeros que se le nombra evangelista en el libro de Hechos. Vemos pues que él tenía un ministerio, tenía el don, ¿verdad? Así que Cristo dio dones a los hombres. Y vemos ahora otro que habla Pablo en 2 de Timoteo 4:1, dice así. Pablo le dice a Timoteo, ¿quién era Timoteo? El hijo en la fe del apóstol Pablo, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recuerde, ¿qué se debe predicar en las iglesias de Cristo? Doctrina, no fábulas, no filosofía, no psicología, no motivación, sino doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a producir? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las fábulas? Todas las que no tienen sustento doctrinal son fábulas. ¿Sí? Hermano, si usted ayuna y ora, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y usted va a hacerse millonario. Esa es una fábula, una mentira. No tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque no es por obras. Porque la Biblia, la doctrina dice que Dios al que quiere, se llama esto la soberanía de Dios. Dios al que quiere, ¿qué? Enriquece, y al que quiere empobrece. Así que no es ni del que corre ni del que busca, sino es de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué a mí Dios no me da dinero? Porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe que si nos da dinero de más, complétele allí. Porque vendrá tiempo, dice las fábulas, pero quiero llamar su atención al verso 5. Pero tú sé que le dice Pablo a Timoteo. Hermano, hoy día la condición de la iglesia es como un ebrio al que ha dominado el vino. Cada quien, el que lance la fábula más absurda, es la iglesia que tiene más congregantes, los que lanzan la mentira más atroz y la repiten y la repiten y la repiten y se da como ley en las iglesias evangélicas. ¿Qué le dice Pablo, el apóstol de Timoteo? ¿Qué le instruye? Mas tú sé sobrio. ¿Qué es sobrio? Bueno, viendo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de sobrio? Ebrio. Un ebrio es aquel que domina el alcohol, que se mete en la locura del mundo, que el mundo quiere que la iglesia de Cristo ande a la moda. Hermano, Dios no es moda. Cristo no es novedad. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los cielos pasan, la tierra pasa. ¿Qué significa? Las modas pasan, van y vienen. Lo que era novedad ayer y pasó, regresa de nuevo, regresan las modas, regresa todo eso. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Entonces, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, pero tú sé sobrio ¿en qué? En todo. Estamos hablando de iglesia, de doctrina, de liturgia. ¿Qué es la liturgia? La manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Se ponen de moda ¿qué? Que llegan temporadas de pandero, de banderas, de círculos, hasta gente que vuela por los aires y músicas de diferentes formas, la liturgia, pero luego se van y pasan. Pero le dice, tú sé sobrio en todo, sé correcto, sé decoroso, soporta las aflicciones, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Se sufre siendo cristiano, te abandonan. Si tú no estás dispuesto a sufrir, vas a sufrir por causa de Cristo, porque te desprecian, no te invitan a las fiestas. Lo que está de moda y tú llegas con tu ropa sobria, ¿se entiende lo que es sobrio? Recatado, pudoroso, y tú no vas como tus amigas. Entonces allá hay un conflicto y se sufre rechazo, desprecio, porque tú no caminas. Eso le causa asombro al mundo, que nosotros no seamos como ellos. Y esto es fuerte, las aflicciones. Pero mire aquí que le dice, haz obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí hay una interrogante si Timoteo era pastor o evangelista. Y esta es una interrogante que no es de ahora. Ahora, esto si no lo sé, pierdo la salvación, no. Pero mire qué es lo que vamos a ver. Tenía el don, él tenía un don. Mire allí, abra su Biblia, maneje Biblia conmigo, primera de Timoteo. En Timoteo está primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ¿sí? Ve usted primera de Timoteo
En 2 de Timoteo 4:1 le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero en 1 de Timoteo capítulo 4, mueva su Biblia, ¿sí? 1 de Timoteo capítulo 4, a partir del verso 12, dice el encabezado, ocúpate de tu ministerio. Mire, Pablo al mismo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Se calcula que Timoteo andaba entre los 30 y 33 años. Era joven, pero no era tan joven, ¿sí? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y ya Pablo en este tiempo, Pablo ya andaba frisando los 66 o 67 años y ya era considerado anciano, porque en los siglos pasados la expectativa de vida era más corta, ¿sí? Entonces yo a los 63 que voy a cumplir, yo ya sería un anciano y todavía no, soy joven. ¿Por qué se ríen así? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué, ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora aquí mire lo que dice en el verso 14. ¿Cuántos están entendiendo? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es lo que vemos entonces? Sigue diciendo el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es crucial, pero como estamos estudiando, es válida. ¿Timoteo era evangelista o era pastor? Porque dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí dice que él tenía un don. No nos dice de qué exactamente, pero si usted sigue observando, en 1 de Timoteo, ahí, ahora el capítulo 2, verso 7, vamos a ver lo que Pablo le dice. Él dice que él fue un perseguidor, pero que él fue constituido. Recuerde, ¿de dónde estamos viniendo? De Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó los dones de Cristo. No estamos hablando de la obligación, sino del don. Pero ya sea don u obligación, tenemos que predicar el evangelio. ¿En eso estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sí debemos de saber? Que hay creyentes que fueron llamados y fueron dotados por Cristo y tienen el ministerio de evangelista. Si usted no ha podido conocer a un evangelista, yo sí he conocido evangelistas que te quedas con el ojo cuadrado, hermano. Llega, los invitas a la obra, a la iglesia, predican y es una cosa que hasta los que venden dulces afuera, hermano, entran a la iglesia. Tienen el don, tienen la gracia de Dios. Pero ellos, ¿para qué están? ¿Para que se lleven todas las ofrendas y todos los aplausos? No, es para que nos enseñen a nosotros cómo es esto del don. Y también que nos pasen esa pasión por las almas. Hermano, nosotros tenemos que decirle, Señor, no me importan los que se van al infierno, no me interesa un rábano, un bolillo, dice alguien. Pero debemos nosotros sufrir, hermanos, predicar con esa pasión y esa devoción. No la tenemos, no nos interesa, no reparamos en ello, pero el evangelista gime por la salvación de las almas y tiene un don. ¿Qué es un don? Es algo dado de Dios, un regalo de Dios que lo capacita para hacer esa obra sobrenatural. Entonces Pablo, él está diciendo de sus dones que Dios le dio, que Dios lo constituyó. Y aquí ocupa una palabra él que en las traducciones no nos deja claro. Pablo dice que él fue constituido predicador. Hermano, pero en Efesios 4:11 no nos habla de ese don. Nos habla de qué? Apóstol, profeta, evangelista tendría que ver más con predicar. Profeta, pastor y maestro. Pero Pablo está diciendo que él fue constituido ¿qué? Y mire, hermano, Pablo no está hablando de que Dios, Jesús le dio un don. Él dice que él fue constituido ¿qué? Predicador
y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Él todavía está diciendo, es verdad, Timoteo, y todos los que me van a oír y a leer, Cristo me constituyó, ¿qué? Predicador, me constituyó apóstol, y además, ¿qué? Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y lo vuelve a repetir en segunda de Timoteo. Vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Dice el apóstol Pablo, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, vuelve a decir lo que, predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, que habla de que Timoteo también tenía un don. Y él le dice, en otras traducciones dice, haz obra de un evangelista. Pero lo cierto es que le está pidiendo que haga obra de evangelista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven a Pablo? ¿Cuántos dones Dios le regaló? Predicador, apóstol y maestro. No lo nombra en orden, no dice primero apóstol, luego predicador, pero a mí lo que me llama la atención es que el don de predicador no los nombra así como tal en Efesios 4:11. Regresamos a Efesios 4:11. ¿Cuál es el propósito de el don en Efesios 4:11? ¿Cuál es el propósito? Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Cristo, mire, los ministerios son regalos a la iglesia, hermano. ¿Y qué es lo que se busca? Que en una iglesia estén los 5 ministerios, imagina. Que en una misma iglesia esté el apóstol, esté el profeta, esté el evangelista y esté el pastor y el maestro. O sea, eso es algo que hay que anhelar. Y puede ser alguien de aquí, sí, si Dios llamó a Pablo. Pero ahora, Dios siempre llama a los que están trabajando. A Samuel, ¿cuándo lo llamó Dios? ¿Dónde lo llamó? ¿En la cancha de fútbol? ¿Viendo Netflix? ¿Se le manifestó allí? No, él servía en el templo, Samuel, y allí Dios le habló. ¿Sí? Entonces, vemos del verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Verso 12, a fin de perfeccionar, catartismos, ocupa la palabra en griego. ¿Qué es una catarsis? Una transformación. Hermanos, ¿por qué necesitamos los ministerios? ¿Por qué yo tengo que estar expuesto en una iglesia donde esté un ministerio? Porque es alguien que está capacitado por Dios divinamente, hermano. ¿Pero qué es muy especial? No, el don está allí, el regalo de Dios. Mira, muchos quieren ser pastores, pero muchos porque no se trabaja, porque tienen dinero, tienen coches, etcétera, etcétera, tienen fama. No, eso no, hermano. Si Dios no te llamó, ni te metas, porque te va a despedazar el diablo. Yo no quería ser pastor, hermano, pero es el don que Dios nos da. Cuando el Señor me alcanza, yo llevaba gente a mi casa, que eran 2 piececitas donde vivíamos. Eran 2 cuartitos, pero lo hacíamos casa, mi esposa y yo. Y yo le compartía a la gente y llegaban allí a esa casita y yo ahí les enseñaba un discipulado que me encontré, hermano, y yo ahí les predicaba y todo. Pero para mí era normal que yo les predicaba y la gente iba y me buscaba y ya les enseñaba yo a los grupos de gente. Y uno que era mi maestro me dice, oye, ¿ya te diste cuenta que Dios te está llamando para pastor? Le digo, que tu boca se haga chicharrón. Yo era de planta en Pemex, teníamos negocio, estábamos empezando, hermano, a recuperar lo que el diablo nos había robado. Y me estaba profetizando que yo iba a ser pastor. Le digo, no, apártate de mí, Satanás, casi que le digo, como el Señor le dice a Pedro. Y sí, aquí estoy, hermano. ¿Y ha sido fácil y ha sido dócil? No. A pesar de mí, casi que me veo que el Señor me arrastra, hermano.
Así que usted no ponga los ojos en mí que diga, ay, mi pastor tiene el don de pastor. No, hermano, tengo el don de huir, pero el Señor es más rápido que yo y no me deja. Porque si por mí fuera, yo ya no estuviera aquí, me hubiera ido. ¡Hala, qué mundano es ese hombre, igualito que usted! Así que ese es lo que a usted le espera también. Siga huyendo de Dios, pero Dios no va a poder escapar de Dios. ¿A fin de perfeccionar a quién? A los santos para la obra del ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Pablo habla una y otra vez para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades, de la muerte, no podrán soportar el crecimiento de la iglesia. Aún el Imperio Romano quiso parar a la iglesia de Cristo con crímenes, con atrocidades de persecución, los empalaban, era tan criminal, pero la sangre de los mártires regaba la tierra, hermano, y el cristianismo no lo pudieron parar. Entonces, ¿para qué son los ministerios, familia? Para edificar la iglesia de Cristo. No para edificar sus vidas y su fama, no, es para hablar de Cristo. Tenemos una capacidad, un don dado por Dios. ¿Para qué? Para instruir a los santos, a la iglesia. Por eso usted debe estar expuesto a un ministerio, hermano. ¿Cuántos entienden eso? Hay iglesias cuyo ministerio principal tiene el don de evangelista y es una iglesia que es pura campaña, hermano. Y vamos a salvar y vámonos al hospital y vámonos para allá. Y a veces llegan y me dicen, pastor, hay que ir a los hospitales. Le digo, búscate un evangelista y vayan. ¿Cuántos entendieron eso? Pastor, vamos a plantar una iglesia allá por Zacazonapan. Búscate un apóstol y vayan. ¿Pero usted qué? Yo soy pastor maestro. Yo les voy a enseñar doctrina, porque eso es importante. Porque usted va a andar haciendo la obra evangelista sin doctrina, se lo va a chupar la bruja. Tenemos que necesitar doctrina. Amén. Ok, dice pues, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, los miembros de la iglesia. Hasta verso 13, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo la catarsis, el catartismo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, pleno, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se trata de que se vuelva a ver Cristo en nuestras vidas. ¿Y eso cómo? Estando expuesto a los ministerios. Ahora tenemos el regalo de Dios de las redes sociales, y allí en las redes sociales hay ministerios, hermano. Yo no le digo no los vea, no los escuche, nada más esté bien enfocado. Si es un evangelista sano, siervo de Dios, y expóngase a sus enseñanzas para que usted también se avive por las almas, porque podemos y debemos de hacer. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. O sea, aunque yo no tenga el don, tengo la obligación, hermano, y tengo que aprender. ¿Y cómo somos efectivos? Cuando tenemos vidas centradas en Dios, cuando tenemos vidas que pasan tiempo en la presencia de Dios. Tenemos la autoridad del Señor, porque hay muchos que tienen el don y se pierden, hermano. Sobre todo los que tienen el don de evangelismo, esos tienen muy mal testimonio. Dice alguno, es que yo soy evangelista, dice. Son los misioneros, dice, le das una iglesia grande y te la dejan misión, sea chiquito. Para que ya no seamos, mire, verso 14, Efesios 4:14. ¿Para qué queremos ministerios en la iglesia? Para que nos disciplinen, para que nos enseñen doctrina. Y es lo que no quiere el niño, no quiere disciplina, pero nosotros tenemos que darles disciplina para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Se da cuenta? Doctrina, doctrina, doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
Hermano, ¿qué es el propósito que nosotros debemos cumplir? Apoyarnos los unos a los otros para ir edificándonos. Entonces, por don o por obligación, mire aquí, Pablo dice que él fue constituido ¿qué? Predicador, apóstol y maestro. Él dice que él no tiene el don de evangelista, que si lo tuviera, ese hombre llenó naciones, hermano. Entonces, y si yo no tengo el don de evangelista, pues que nos den el don de Pablo, hermano. Porque Pablo dice que llenó todo el Lírico, lo que es ahora la Yugoslavia. Imagínense, un país completo, un solo hombre, hermano. ¿Y qué decía Pablo? Y para no sembrar donde otros ya sembraron y meterme en terreno ajeno, hermano. ¿Cuál es la característica de las sectas? Ven iglesias y se meten a robar gente. Así hacen los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, las sectas de evangélicos. No, hombre, vete a mi iglesia, ahí se siente la presencia de Dios. Eso está mal. ¿Sí se oye? 15 minutos más o menos. Mire lo que nos dice Pablo en su testimonio. Él no dice que era evangelista. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Hermano, Pablo anunciaba el evangelio. ¿Alguien tiene duda que Pablo anunciaba el evangelio? Era una cosa impresionante. ¿Qué es lo que leímos? Míreme acá. ¿Qué es lo que leímos en 1 Corintios 15? Que el Señor resucitó y se le apareció a Pedro, dice a Kefas, a los apóstoles, a 500 más y a Santiago. Dice, y a lo último, como a un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo he trabajado más que todos ellos. Imagínense. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo había sido, y lo tenemos, vea usted, la mayoría de las cartas del Antiguo Testamento, ¿quién las escribió? Pablo. ¿Quién sembró más iglesias? Pablo. Más que Pedro, más que todos ellos, hermano. Dios le dio esa gracia. Y él dice que él no era evangelista, pero él hacía la obra. Él era predicador. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. No leímos en Marcos, ir y predicar el evangelio. Pero no tengo el don, pero tienes la obligación. Y es lo que Pablo dice, que él ha predicado. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Él era un predicador del evangelio y era un predicador muy fructífero, pero él mismo se decía, pero no me vanaglorío. ¿Por qué? Dice, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es eso? O sea, a mí no se me preguntó si quería predicar el evangelio, se me ordenó, es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice que hay sin H. Recuerde que hay con H es del verbo haber, pero hay sin H es que hay de dolor. Ay de mí, dice. Hermano, que la iglesia sintiera esto y dijera, ay de mí, porque cuando me presente delante de Dios me va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? Hermano, usted tiene conocimiento, usted está dotado, o aquí se da doctrina. Usted es un teólogo comparado con la gente que va camino al infierno todos los días. Usted sabe mucho, pero le falta ¿qué? Detonar esa pasión. ¿Y Pablo qué dice, hermano? Él no dice que yo soy evangelista, no, él dice, ay de mí si no anuncio ¿qué? El evangelio. Por lo cual dice, si lo hiciera de mí propio, mutuo propio, o sea, si eso fluyera de mí, dice él, pues la recompensa tendré. Y si lo hiciera de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, a mí no se me preguntó si quería predicar el evangelio. ¿Cuántos se acuerdan en Hechos? ¿Cuál es el testimonio de Pablo? Pablo venía persiguiendo a los cristianos. Cuando se le enfrenta, lo encuentra a Jesús, choca con él, se derriba, lo derriba, queda ciego, lo meten allí a Damasco y dice, baja a Damasco, métanlo, como un niño lo llevaban ciego. Dice, y allí se te dirá lo que vas a hacer. Luego estaba Ananías orando y el Señor Jesús no se le manifestó a Pablo, a Saulo, se le manifestó a Ananías. Le dice, Ananías, vas a ir a ver en esta casa a un hombre llamado Saulo. Y Ananías hasta brincó, dice, Saulo no, si él que es el que nos persigue. No, ve porque hay aquí él ora. Hermano, ya cuando uno que era hijo del diablo está orando, ya mordió el polvo.
Si tú ya empezaste a orar, buena nueva. Mujer, varón, cuando ya ves a alguien orando, hay que estar, Dios, ya estás adentro. Gloria a Dios. Y llega y ya le dice a Ananías, Ananías, el Señor que se te apareció en el camino me envió a decirte. Y le da la instrucción. Y le dice, y no sabes lo que vas a sufrir por causa de mi nombre, le dice el Señor. Y lo envía, hermano. Así que Pablo dice, a mí no se me invitó. ¿Qué le hizo el Señor? Lo arrastró como él arrastraba a los cristianos. El Señor llegó y le pegó una arrastrada, permíteme esa expresión, y ¿qué le dijo? Y a predicar. ¿Y qué dice Pablo? Y ay de mí, porque él conocía al Señor. La iglesia no predica porque no conoce al Señor. La iglesia no predica porque no conoce a Dios. Se presentan de manera irreverente delante de Dios. Dios es mi cuaderno, Dios es mi cuate. No, Dios no es nuestro cuate. Él es el alto y sublime, el eterno, el santo, santo, santo. Y tenemos que entrar, como cuando Moisés quería ver la zarza que ardía y no se consumía y ya se venía acercando. ¿Y qué es la voz de Dios de adentro de la zarza? Le dice, detente, quita el calzado de tus pies porque la tierra, el lugar que pisas, santo es. Y a veces nosotros venimos delante de Dios de maneras irreverentes. Él es santo. Pero como no conocemos a Dios, por eso pecamos. No tenemos el entendimiento. Por eso es que continuamente hacemos el mal, porque no conocemos a Dios. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no pasamos tiempo con Él. Oración es conocer a Dios, hablar con Dios, estar con Él, recibir de Él. No, pero queremos que nos hable el hombre. No, acércate a Dios, que Dios te hable y te confirme lo que yo te estoy hablando. Y que cualquier predicador que tú oigas lo sepa filtrar. ¿Por qué? Porque vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque tú pasas tiempo con Dios. Porque tú eres dependiente de Dios y no de un hombre. Debes conocer a Dios. Para que entonces, ¿cuándo es el culto? A las 10 de la mañana. 9:30 aquí estoy, Señor. Pero como no conocemos a Dios, venimos arrastrando la cobija a 10:30 con el almohadazo. Tenemos que dignificar el llamado. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque tenía un encontronazo que se dio con Jesús al que él perseguía. Quedó hasta ciego y temblando del piso le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice que le habla en lengua hebrea. Igual le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, aquí estoy. Desde ahí ¿qué? Se apagó ese león. ¿Y qué dijo? Iré a donde tú me envíes. Él ya sabía que él no tenía derecho. Dice más, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y dice él mismo, ¿cuál pues es mi premio, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él aquí les está enseñando a Corintios, dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Pero él era tan temeroso, dice, pero yo no escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que se pierda mi galardón, mi premio, de recibir dinero de ustedes. Y eso es lo que debemos de hacer los predicadores. Voy terminando, 2 de Corintios, pero antes volvemos a repasar. Y les digo, id por todo el evangelio, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tengas el don o no, tienes la obligación. ¿Predicas por don o por obligación? Porque cuando tienes el don, las cosas son más fáciles, hermano. Tú andas como pez en el agua porque tienes ¿qué? Tienes la onza de oro. Tú dices, no, yo entiendo el evangelio y le meto por acá y le meto por allá. Y oro por la gente y hasta vomitan el demonio. Bueno, tienes la unción, tienes el don. Otros no lo tienen, hermanos, son rústicos. Tienen que darle hachazo y hachazo y hachazo. Decía un testimonio un hermano, dice, no, ya quítenme ese hombre, dice. Porque le puso él el terco, hermano. Dice, es que me pone loco, dice. Me iba a ver a mi negocio, dice, todos los días, a predicarme, ya yo quería matarlo, dice. ¿Y qué pasó? Se entregó al Señor. Y se entregó. Y ya después en broma le decíamos, ahí viene Miguel. No, otro no, Miguel ya no lo quiero ver, dice. O sea, Miguel no tenía el don, no era así carismático, pero tenía ¿qué? Perseverancia, hermano. Tenía pasión por esa alma y le marcó hasta que lo entregó al Señor.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios mismo propuso en Cristo, nos tendió la mano y nos reconcilió con Él. Dios es el Dios de toda reconciliación, de toda consolación. ¿Y nos dio qué? ¿A quién? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos encargó? No, que el pastor predique, no. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Estás oyendo? Todos. Así que predicas por don o por obligación. Y hay de ti si no predicas el evangelio, porque Dios te va a pedir cuenta. Recuerda, fruto. Sigue diciendo, así que somos representantes, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y viene hablando de la obra de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Esa es la reconciliación. Así que, ¿qué le tenemos que predicar a la gente? Que es necesario nacer de nuevo. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice, Señor, Rabí, Raboni, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y ante ese halago, Jesucristo le respondió con halago, le dijo, no, te es necesario. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un principal de los sacerdotes, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús que le dice, ¿y eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Y eres tú miembro de la iglesia de Cristo y no sabes que la gente necesita oír el evangelio para que Dios haga esa extraña operación? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de nacer de nuevo, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de varón. Tu papá y tu mamá se unieron y naciste tú, nacimos nosotros, pero los hijos de Dios no nacen así de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y cuando tú reconoces, crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús vino a morir por nosotros, fue muerto en la cruz del Calvario, sepultado y al tercer día resucitado, a su nombre sea la gloria. Así que mi hermano, es por don o por obligación. El mensaje ya se lo di. Lo que usted haga con él ya no es asunto mío, ya es asunto de usted. Que Dios le bendiga. Cuídese. Nos vemos el domingo.